Hola chicos, bien, sigamos con el resumen de estadística. Ahora vamos a trabajar con parámetros de dispersión, ¿sí? Bien, dentro de los parámetros de dispersión está la desviación estándar, ¿sí? Vamos a poner desviación. ¿Sí? Que mide la dispersión de los datos con respecto al promedio, ¿sí? Se los llama, simboliza con esta letra, ¿sí? Y cómo se calcula de la siguiente manera. La sumatoria de xi menos el promedio al cuadrado por la frecuencia que le corresponde dividido n. ¿Sí? Todo esto raíz. ¿Sí? Bien, vamos con el siguiente ejemplo. Dice que dos alumnos A y B recibieron la misma cantidad de evaluaciones y obtuvieron, ¿sí?, distintas calificaciones. Si se busca el promedio de las calificaciones, ambos tienen el mismo promedio, ¿sí?, que el promedio es 7. Pero B tiene un rendimiento más estable que A. Y vamos a ver la siguiente tabla. Bien, tenemos la siguiente tabla. Esta tabla corresponde a las notas del alumno A. Y esta tabla corresponde a la nota del alumno B. ¿Sí? Habíamos dicho que el promedio era el mismo, ¿sí? Ambos tenían 7. ¿Sí? Fíjense que las notas de A es 4, 10, 4, 10. Y las notas de B es 8, 7, 7, 6. ¿Sí? Bien, vamos a completar un poquito más la tabla. ¿Sí? Si yo sumo la frecuencia, obtengo que es 4, ¿sí?, que es mi N, lo mismo la nota del A que las notas del B. ¿Sí? Bien, vamos a hacer X por F, ¿sí?, que es 4 por 1, 4, 10 por 1, 10, para calcular la mediana, el promedio, el promedio, la media aritmética. 10 por 4, 4, 10 por 1, 10. ¿Sí? Bien, y fíjense que tengo que hacer esta resta. XI menos X promedio lo elevo al cuadrado. ¿Y cómo se hace? Se hace de la siguiente manera. Es 4 menos 7. 4 menos 7 al cuadrado, que esto me da 9. Después tengo que hacer 10 menos 7 lo elevo al cuadrado, me da 9. 4 menos 7 lo elevo al cuadrado, me da 9. 10 menos 7 lo elevo al cuadrado, me da 9. ¿Sí? Y tengo que multiplicarlo por f. ¿Sí? Siempre conviene hacerlo así directamente calculamos la desviación estándar y es mucho más fácil. ¿Sí? XI menos X promedio al cuadrado por f, tengo que hacer 9 por 1, 9. ¿Sí? 9 por 1, 9, 9 por 1, 9, 9 por 1, 9. No siempre da lo mismo, ¿sí? Bien, entonces, el promedio habíamos dicho que era 7, ¿sí? Porque fíjense que se hacen 4 por 1, más 10 por 1, más 4 por 1, más 10 por 1, lo dividan por 4, me da 7, ¿sí? Por eso yo ya lo omití porque en el video anterior les había explicado cómo se calculaba el promedio, ¿sí? La media aritmética, ¿sí? Bien, vamos a calcular la desviación estándar de A, ¿sí? ¿Cómo se calcula? Es la sumatoria de esto, que sería la sumatoria de todo esto, de 9 más 9 más 9 más 9, dividido por n, que es 4, y todo esto lo calculo la raíz cuadrada, ¿sí? Hago el cociente y calculo la raíz cuadrada y me da 3. Entonces la desviación estándar en A es 3. Bien, ahí tenemos la desviación estándar, ¿sí?, con las notas del alumno A. Lo mismo vamos a hacer con las notas del alumno B, ¿sí? Tenemos que el promedio es 7 porque se hace 8 por 1, más 7 por 1, más 7 por 1, más 6 por 1, dividido 4, me da 7, ¿sí? Ya eso también, de vuelta, lo vuelvo a omitir porque ya lo habíamos visto, ¿sí? Vamos a calcular X por F. 8 por 1, 8, 7 por 1, 7, 7 por 1, 7, 6 por 1, 6, ¿sí? El siguiente paso es XY menos el promedio todo elevado al cuadrado. ¿Cómo se calcula? Se hace 8 menos 7 al cuadrado me da 1. 7 menos 7 al cuadrado me da 0. 7 menos 7 al cuadrado me da 0. 6 menos 7 me da menos 1. Y al cuadrado me da 1. ¿Sí? Y ahora hago lo mismo. O sea, esto lo voy a multiplicar por la f.
1 por 1, 1, 0 por 1, 0, 0 por 1, 0, 1 por 1, 1. Bien, calculo la desviación estándar en B. ¿Sí? Era la sumatoria de todo esto, es 1 más 0 más 0 más 1 dividido 4. Hago el cociente, calculo la raíz cuadrada y me da aproximado, fíjense que le pongo el rulito este porque es aproximado 0,71. ¿Sí? Entonces, las notas de B tiene un rendimiento más estable que las desviaciones que el alumno A. ¿Sí? Fíjense que la desviación en B es más chica que la desviación en A. ¿Sí? Entonces decimos que las notas de B tienen un rendimiento más estable. ¿Sí? Bien, ahora les voy a explicar la varianza. ¿Sí? Es una medida de dispersión, ¿sí? Que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. ¿Sí? Habíamos visto que la desviación estándar, la fórmula, ¿sí? Era el simbolito este, omega, es el cociente de la sumatoria, xi menos x promedio al cuadrado por fi sobre n, esto es la raíz cuadrada, ¿sí? La varianza es pasar esta raíz cuadrada como potencia. Entonces me queda la varianza, o sea, lo que calculamos la desviación recién, se puede calcular la varianza elevando al cuadrado, ¿sí? Ahí lo vamos a ver. Entonces, la desviación, o sea, omega al cuadrado es igual a la sumatoria de xi menos x promedio elevado al cuadrado por fi sobre n. Esa es la varianza, ¿sí? Volvamos con los alumnos A y B, ¿sí? Habíamos visto que teníamos que la desviación en A nos había dado 36 sobre 4, 36 sobre 4, la raíz cuadrada, y esto me va a dar 3. La desviación en B era 2 sobre 4, que sería un medio, la raíz cuadrada de un medio, ¿sí? Entonces, para calcular la desviación, en la varianza, paso la raíz cuadrada de este lado, ¿sí? Entonces me queda la desvianza en A al cuadrado me da 9 y en B me da un medio, ¿sí? Ahí tenemos la varianza, ¿sí? Es sencillo, ¿sí? Es fácil de calcular, ¿sí? Bien, y por último, ¿sí? Y con esto terminamos, es el coeficiente de variación. Bien. ¿Qué es el coeficiente de variación? ¿Qué me expresa? Expresa la desviación estándar como un porcentaje de la media aritmética, ¿sí? Bien. Cuando ese coeficiente de variación es menor menor al 30%, quiere decir que la distribución es bastante homogénea, ¿sí? Ahora, si supera, es igual a 30 o mayor al 30%, quiere decir que la distribución no es homogénea, ¿sí? ¿Y cómo se calcula? Tiene una fórmula. La desviación, el coeficiente, perdón, de variación se calcula de la siguiente manera. Acá es, ojo que no es n, es x promedio, ¿sí? El promedio, por el 100%. Fíjense, si vamos a calcular lo mismo con las notas de A, nosotros sabíamos que nos había dado 3, la desviación estándar, y en B me había dado 0,42, creo. 0,71, sí, perdón. 0,71. Entonces, vamos a calcular el coeficiente de variación en A. Es 3 sobre 7 por el 100%, que esto me da aproximado 42,9%. Esto es mayor al 30%, por lo tanto no es homogénea. ¿Sí? Bien, vamos a hacer lo mismo pero con B. Es 0,71 sobre 7 por el 100%, hacen la cuenta y me da que es 10,14%. Este valor
es menor al 30%. ¿Qué quiere decir? Que la distribución es homogénea. Y tiene sentido, porque fíjense que habíamos visto que cuando vimos la desviación estándar, ¿sí? Las notas de A tienen un rendimiento más estable que las notas del B. Entonces, es lógico que el coeficiente de variación de B sea más chica que el coeficiente de variación en A, ¿sí? Y por lo tanto, que B sea homogénea, ¿sí?